Algunas historias comienzan antes de que estés listo para ellas. Comienzan en el calor de una tarde ordinaria, en un lugar que huele a ganado y polvo. Y para cuando te das cuenta de lo que estás presenciando, ya es demasiado tarde para apartar la vista. Esta es una clase de historia. Viene de una época en que el oeste todavía se estaba forjando a mano, cuando la palabra de un hombre pesaba más que un contrato y las cosas más verdaderas que cualquiera jamás dijo se decían en silencio. Una época en que aparecer importaba más que presumir y la gente que mantuvo unido este país no pidió crédito, simplemente hicieron el trabajo. Escribí esto para la gente que entiende eso. Gente que sabe la diferencia entre una casa y un hogar, que se ha sentado en un porche el tiempo suficiente para aprender que algunas cosas no necesitan decirse. Solo necesitan a alguien dispuesto a quedarse. Esta es una historia sobre quedarse. El caballo se vendió por un precio justo, por patas sanas y un pecho ancho y el tipo de ojo que decía que el animal no te abandonaría en la persecución. Jacobo Piedra contó los billetes de su bolsillo del chaleco, ató la cuerda al enganche del carro y calculó que su negocio en Vallehermoso había terminado. Entonces la voz del subastador cambió, no más fuerte, más delgada, como suena un alambre cuando lo tensas más allá de donde quiere ir. Siguiente lote: arreglo laboral. El hombre en la plataforma barajó sus papeles sin levantar la vista. Joven en buena forma física, con experiencia en tareas domésticas y agrícolas. Previamente colocada con la operación Kessler, Condado de Carbón. Se aclaró la garganta de vuelta debido a incompatibilidad. La palabra se quedó en el calor como algo muerto. Ella subió por él. Costado de la plataforma sin escaleras, agarró el poste de la barandilla con una mano y se levantó, y la madera gimió debajo de ella como si se sorprendiera de que alguien todavía se molestara. El otro brazo sostenía algo apretado contra sus costillas, un cuaderno de cuero pequeño, oscuro por años de manipulación. La encuadernación había sido cosida y recocida tantas veces que el lomo parecía más cicatriz que costura. Las páginas estaban gruesas por el uso, los bordes suaves, las esquinas redondeadas por 10.000 giros. Lo que sea que estuviera escrito en ese libro. Ella lo había estado escribiendo durante mucho tiempo y lo sostenía como una persona sostiene lo último que posee y que nadie puede quitarle. Vestido de calicó descolorido, las flores azules se habían lavado hasta convertirse en fantasmas. Podías ver dónde estaba el patrón, como puedes ver dónde había pintura en un granero que se ha rendido. Botas con una suela despegándose de la punta. Sin baúl, sin bolsa de viaje, sin sombrero, contra un sol que hacía todo lo posible por matar todo lo que tocaba. Tantas caras se volvieron hacia ella. Ni una sola encontró sus ojos. La miraron como habían mirado al alcalde encorvado 3 lotes atrás, midiendo cuánto costaría contra cuánto duraría. Jacobo conocía a estos hombres. Dawson X, los hermanos Miller. Hombres que iban a la iglesia, la mayoría de ellos amables con sus vecinos, amables con sus animales. Ni una sola mano se levantó. ¿Algún interés? El subastador se frotó la nuca. Es trabajadora. Fuerte, me dicen. El arreglo con Kessler simplemente no. ¿Por qué la devolvió Kessler? Ix se apoyó en la barandilla con el sombrero inclinado, sonriendo la sonrisa de un hombre que ya sabía la respuesta y quería que el patio lo oyera no decirla. Incompatibilidad, como dije. Ahora no oyes nada, Ix. Algunos hombres se rieron. El sonido fue corto y duro y murió antes de terminar. La mujer en la plataforma no se movió. Estaba de pie con el peso en ambos pies, el cuaderno contra el pecho y observaba a la multitud como una persona observa un río, leyendo la corriente sin luchar contra ella. Una línea de sudor le corrió de la sien a la mandíbula. La dejó ir. El martillo del subastador golpeó el podio sin convicción. Una vez, 2 veces, se estaba dando la vuelta, alcanzando la siguiente hoja de lote. El final estaba llegando. Jacobo podía verlo en los hombros del hombre, el girar de papeles, el alivio que ya se asentaba en su rostro al haber terminado con este negocio en particular. Ella habló. El patio se quedó en silencio. Como se queda en silencio una habitación cuando alguien dice algo que importa.
No porque fuera ruidosa, porque no lo era. Puedo trabajar. Su barbilla estaba nivelada, no levantada, no caída, nivelada como la línea de un carpintero. Porque cualquier otra cosa es una mentira. Lo haré gratis. Solo necesito un lugar que me acepte. Las últimas 5 palabras le costaron. Jacobo lo vio un espasmo en la mandíbula, rápido, tragado antes de llegar a su boca. La mano en el cuaderno se apretó, los nudillos blancos por un instante luego se soltaron. La única señal que dio. Nadie se movió. La señora Puy, parada a la sombra del toldo de la tienda, se cruzó de brazos y miró al suelo. 2 estudiosos de la punta de su bota como si le debiera dinero. Ix se quitó una astilla de la barandilla de la cerca todavía con esa sonrisa. Jacobo no recordaba haber decidido. Lo intentaría más tarde acostado en la cama. Mirando al techo, reconstruyendo el momento como se reconstruye una cerca que se cayó en una tormenta, buscando el poste débil, el lugar donde se dio. Siempre salía con las manos vacías. No hubo pensamiento, ninguna razón que pudiera señalar. Su boca se abrió y las palabras salieron como el agua sale por una grieta en una jarra. No planeado, solo la presión encontrando un camino. Tengo un lugar que necesita trabajo. Su voz resonó plana por el patio, no más alta que la de ella. Puede venir. Tantas cabezas se giraron. Sintió cada una de ellas. No miró hacia atrás. La estaba observando. Ella lo encontró a través de 12 metros de polvo y silencio. El hombre alto en la barandilla trasera con los ojos hundidos y el sombrero echado hacia atrás y nada en su rostro que pudiera leer, excepto una especie de firmeza desgastada como un poste que había resistido tantas estaciones que había olvidado que se le permitía caer. Vendido, arreglado lote 14 a piedra. El martillo bajó rápido. El subastador ya estaba alcanzando la siguiente hoja. Jacobo caminó hasta el carro, enganchó la cuerda del caballo, se subió, tomó las riendas, esperó. Ella vino por él. Costado de la plataforma, el cuaderno todavía apretado contra su pecho. Se detuvo en la rueda del carro y lo miró. Y tan cerca pudo ver las páginas, filas apretadas de escritura pequeña y cuidadosa. No cartas, listas, columnas, el tipo de detalle organizado que pertenece a alguien que ha aprendido a llevar un registro de las cosas, porque nadie más lo hará por ellos. Dije lo que dije. Trabajaré gratis. Te oí. No necesito mucho. Un techo, algo de comer. Tengo ambas cosas. Se subió, se sentó en el borde lejano del banco con la espalda recta, el cuaderno plano en su regazo. Sus manos descansando sobre él, como las manos descansan sobre algo precioso en una sala de espera, sin leerlo, solo necesitándolo allí. Jacobo chasqueó las riendas. El carro salió del patio. El polvo se levantó detrás de ellos y cubrió todo lo que habían dejado. Ninguno habló durante 2 millas. El caballo caminaba firme detrás del carro. La salvia se extendía hasta la línea de la cresta. A ambos lados, verde plateada en el calor, y en algún lugar de ella, una alondra cantó una vez y no volvió a cantar. Jacobo mantuvo los ojos en el camino, pero una vez, solo una vez. Miró de reojo el cuaderno en su regazo, las páginas abarrotadas de esas filas apretadas y cuidadosas. No podía leer las palabras desde este ángulo, solo las formas, la disciplina de ellas. Línea tras línea apretadas como surcos de semillas, escritas por una mano que había estado registrando algo durante años. Lo que sea que contuviera ese libro, ella lo había llevado más tiempo de lo que había llevado cualquier otra cosa. Y lo que sea que la granja Kessler hubiera intentado quitarle, lo que sea que significara incompatibilidad en la boca de hombres que devolvían a una mujer como un arado roto, no se lo habían quitado. Y esta historia te encontró en algún lugar tranquilo esta noche, un porche, una cocina, una silla junto a la ventana. Me alegraría saberlo. Saluda y dime. ¿Dónde estás sentado? La buena compañía es la mejor parte de cualquier cuento. La casa de la hacienda estaba al final de un camino de tierra que no había visto una huella de rueda fresca en semanas. Ana contó los detalles como contaba monedas, cuidadosa, sin perder nada, granero con una puerta que se caía,
cercado de corral reparado con 3 tipos diferentes de alambre, una bomba de agua con una manija desgastada y brillante por el uso. Jacobo caminó delante de ella, no disminuyó la velocidad para explicar y ella no se lo pidió. Dentro de la casa olía a ceniza de madera y jabón de cal y algo. Debajo de ambos el olor plano y rancio de aire que no había circulado por ventanas abiertas en mucho tiempo. La cocina estaba limpia, piso fregado, hogar barrido, platos apilados uniformemente en él. Estante. Limpia como un hombre mantiene un lugar cuando la limpieza es todo lo que le queda por hacer con sus manos. Señaló estufa, pila de leña, despensa, bomba allá afuera, luego el pasillo. 2 puertas a la izquierda, una a la derecha. La mano de Jacobo pasó por la puerta del lado derecho sin tocarla. Sus dedos ni siquiera se desviaron hacia el pomo. Se apretaron contra su muslo. Como un hombre retira la mano de una estufa caliente que ya ha aprendido a no tocar. Esa se queda cerrada, dijo, nada más. Su habitación era la pequeña al final junto a la cocina, una cama con una manta de lana doblada cuadrada a los pies, una lámpara de queroseno sobre una caja de madera, una palangana con una mella en el esmalte azul, el hierro desnudo asomando como una cicatriz. Dejó su cuaderno en la cama. El cuero hizo un sonido suave contra la lana. La ventana era pequeña. Tuvo que inclinarse para ver a través del polvo del cristal. El patio trasero se abría a lo que alguna vez fue un jardín. Podía leer sus huesos, la disposición de los bancales, los restos de un camino de losas, un enrejado combado por el peso de las rosas trepadoras muertas. 3 años de salvia. Silvestre y cardos habían devorado todo. El tallo de la rosa se erguía como dedos negros contra el cielo del atardecer, sin hojas, quebradizo, acabado. Pero los bancales habían sido cavados con cuidado. Alguien había amado esta tierra una vez, amado lo suficiente como para acarrear losas y construir un enrejado y plantar rosas que no tenían por qué sobrevivir a un verano de Wyoming. Ana presionó las yemas de sus dedos contra el cristal. Detrás de ella en la cocina, oyó a Jacobo poner algo sobre la mesa, un sonido pequeño y duro, metal sobre madera, luego sus botas bajando por el pasillo, la puerta de su habitación cerrándose. Esperó hasta que la casa estuvo en silencio. Luego fue a la cocina. $2 de plata sobre la mesa. A su lado un trozo de papel a lápiz. Las letras presionadas profundamente. Para cualquier cosa que necesites en el pueblo que no esté en mi lista. Ana cogió una de las monedas, la giró a la luz de la lámpara. Morgan de 1882. Las alas del águila afiladas y sin frotar. La volvió a dejar exactamente donde estaba. Se quedó allí mucho tiempo. La lámpara de queroseno siseó en el mostrador. A través de la ventana de la cocina. La última luz se estaba drenando del cielo detrás del jardín muerto. En algún lugar de esa maraña de salvia y espinas y abandono, algo había hecho que Jacobo Piedra cerrara una puerta y la dejara cerrada durante lo que parecían años. Y lo que fuera estaba enterrado justo afuera de su ventana. El olor lo despertó antes que la luz. Tierra removida, oscura y húmeda y pesada con el toque mineral de un suelo que no se había abierto en años. Jacobo estaba en el umbral de la cocina con las botas desatadas y la camisa medio abotonada y el café aún no hecho, y el olor entraba por la puerta trasera entreabierta como una mano que se extiende. Conocía ese olor. Margarita llenaba la casa con él cada primavera. Tierra bajo sus uñas, tierra en su delantal, tierra arrastrada por él. Suelo de la cocina con la forma de sus pies descalzos, porque siempre se quitaba las botas en la puerta del jardín y entraba sin nada entre su piel y el suelo. No lo había olido en 3 años. Jacobo empujó la puerta trasera. Las bisagras dieron su habitual gemido. El sol de la mañana ya estaba 2 puños por encima de la cresta oriental, lo que significaba que ella había estado aquí afuera durante horas. El frío se había disipado. El aire llevaba el calor seco que decía media mañana en Wyoming y significaba que el día solo empeoraría. Estaba de rodillas a 6 metros de los escalones traseros en medio de lo que había sido el bancal central. La puerta del cobertizo del jardín estaba abierta detrás de ella. El pestillo no había sido forzado.
El óxido había hecho el trabajo por ella, un empujón y el cerrojo se desmoronó en polvo en su mano. Ana había despejado un parche del tamaño de una tina, no grande, pero la salvia y el cardo que había arrancado yacían en una pila a su lado, raíces hacia arriba, nubes de tierra todavía aferradas a ellas. Y esa pila era casi tan alta como su cintura. Había estado arrancando raíces de 3 años de tierra dura con nada más que sus manos y una pala oxidada que debió encontrar en el cobertizo. Sus dedos estaban negros hasta las muñecas. Sus antebrazos estaban estriados. El vestido de calicó estaba empapado en las rodillas donde había estado arrodillada en tierra que había aflojado con el agua que había acarreado de la bomba. 2 cubos estaban vacíos a su lado, volcados de costado, cerca de su rodilla derecha. Colocados sobre un trozo de hule del cobertizo. Las tijeras de podar de Margarita, los mangos de madera estaban hinchados por la humedad, pero las cuchillas estaban limpias. Las había limpiado. Aceitado, tal vez con lo que fuera que hubiera encontrado en el banco de trabajo. Yacían sobre ese hule como un cirujano coloca los instrumentos, deliberadas, listas, respetadas. Los tallos de las rosas habían sido podados. Cada rama muerta dentro de su pequeña área despejada se había ido. Los tocones se erguían a 15 centímetros de altura, pálidos donde las tijeras habían mordido. Y allí, en el tocón más alto, el más cercano al enrejado roto, un trozo de verde del tamaño de un pulgar brillaba contra la madera muerta. Como una cerilla encendida es brillante en una habitación oscura. Las botas de Jacobo se detuvieron en la grava. El crujido de su peso sobre las piedras era el sonido más fuerte en el patio. Los hombros de Ana se tensaron. Giró la cabeza, no del todo. Solo lo suficiente para verlo por el rabillo del ojo, tierra en su pómulo donde se había limpiado la cara con el dorso de la mano. Se quedó quieta como un animal se queda quieto cuando decide si correr o atrincherarse. Luego se levantó lentamente. Sus rodillas se habían bloqueado por las horas en el suelo y se levantó de manera desigual, una mano apoyada en su muslo, tierra en su falda. Tierra en sus antebrazos. El cuaderno no estaba a la vista por primera vez desde la subasta. Lo había dejado en algún lugar fuera de su alcance. Debería haber preguntado primero. Su voz era nivelada, no disculpatoria, factual, como una persona dice el tiempo. Lo sé. Jacobo no respondió. Sus ojos estaban en el trozo de verde, ese pulgar de vida saliendo de madera que él estaba seguro de que estaba terminada. Necesitaba que estuviera terminada. Un jardín muerto era un asunto resuelto. Un jardín muerto no le pedía nada. Contó sus propias respiraciones. Sintió cómo se movían en su pecho. 3, 4, 5. Margarita los puso. Las palabras salieron secas, despojadas como tablas dejadas al sol, hasta que no quedó nada suave. La primavera en que nos casamos. Pidió las raíces. De un catálogo de San Luis. Le llevó 3 días colocarlas bien en esta tierra. Se detuvo. Su mandíbula se movió una vez. Los músculos se tensaron y se soltaron. Dijo que las rosas no tenían por qué crecer en Wyoming y por eso exactamente las quería aquí. Ana se quedó quieta, no habló, no asintió, le dio el silencio. ¿Cómo le das espacio a un hombre herido para respirar? Jacobo miró el parche. Despejado, la pila de malas hierbas arrancadas, las tijeras sobre su hule, el trozo de verde que no tenía derecho a existir después de 3 años de nada. No creo que pueda decirte que pares, dijo. Se dio la vuelta y caminó hacia el granero. Sus piernas se movían rígidas debajo de él, como si la grava se hubiera convertido en barro de arroyo y cada paso requiriera liberarse. La puerta del granero se abrió con un sonido como una tos seca y él entró y las sombras lo tragaron. Ana se quedó en el jardín. El sol subía rápido ahora y el calor le presionaba la nuca y sus manos le dolían. Donde las raíces de salvia le habían desgarrado la piel entre los dedos. Miró sus palmas. La tierra estaba apelmazada en las líneas, negra en los pliegues de sus nudillos, metida bajo cada uña.
Se arrodilló de nuevo, cogió las tijeras, encontró el siguiente tallo muerto y colocó las cuchillas contra él. La madera resistió un instante, luego se dio con un sonido como un pequeño hueso, rompiéndose limpiamente. Trabajó hasta que el sol alcanzó su cenit, y el sudor le corrió detrás de las orejas y sus hombros ardieron a través del fino cálico. No entró, no comió. Al anochecer, dejó una sartén de hierro fundido sobre la mesa de la cocina, pan de maíz con corteza dorada aún tibio, con un cuadrado de mantequilla envuelto en muselina a su lado. Fue a su habitación y cerró la puerta. La lámpara no se encendió. Jacobo entró del granero. La cocina olía a harina de maíz y hierro caliente y mantequilla. Un olor tan específico y tan antiguo que lo detuvo en el umbral como la tierra removida lo había detenido esa mañana. La sartén estaba sobre la mesa como una frase que alguien había escrito y dejado para que la leyera. Se sentó. 8. El pan de maíz estaba mejor que cualquier cosa que él hubiera hecho para sí mismo en 3 años. Mejor que cualquier cosa que alguien hubiera hecho en esa cocina desde que Margarita murió. Lavó la sartén, la secó, la volvió a poner sobre la estufa. A través de la ventana de la cocina, el jardín era una forma oscura bajo las primeras estrellas. En algún lugar de esa oscuridad, el trozo de verde se aferraba al tocón de una rosa, que todos, incluido él, habían dado por muerta. Y en su habitación, a través de la delgada pared, Ana estaba en silencio, pero en el alféizar de la ventana junto a su cama, él lo había visto cuando pasó por su puerta abierta esa mañana. Las tijeras de podar yacían envueltas en su hule, colocadas con el cuidado de alguien que planeaba usarlas de nuevo al amanecer. El asiento del carro no tenía resortes. Ana sintió cada bache y piedra a través de su columna vertebral, a través de sus dientes, a través de los huesos de sus manos donde sostenía las riendas. 6 millas de la hacienda a Vallehermoso. 6 millas de polvo y salvia y calor que presionaba desde un cielo tan blanco y brillante que dolía mirar hacia arriba. Jacobo le había entregado la lista esa mañana. Lápiz sobre papel marrón, las letras cuadradas y cuidadosas, harina, sal, café, manteca, clavos de 10 peniques, caja de 50. Su caligrafía se parecía a su forma de hablar, nada desperdiciado. Puy tiene mi cuenta, había dicho. Dale la lista, él la anotará. Ella había metido la lista en el bolsillo de su vestido. Los $2 de plata ya estaban allí. Los había llevado desde la primera noche dando vueltas en su mente lo que necesitaría. Había revisado el cuaderno antes del amanecer, leyendo a la luz de la lámpara, su dedo trazando las entradas de su abuela, hasta que encontró las páginas que quería: matricaria para bajar la fiebre, raíz de milenrama para sangrado e infección, hoja de consuelda para trabajos de pus, hueso que une. La llamaba su abuela porque extraía la hinchazón más rápido que cualquier cosa que llevaran los médicos. La tienda general estaba en el centro de Vallehermoso, como un hombre gordo en un banco de iglesia, ancha, asentada, ocupando más espacio del que necesitaba. Un letrero pintado en el frente falso decía Puy, secos y varios en letras que se habían desvanecido del rojo al marrón apagado de óxido viejo. Ana ató el caballo, bajó, se quitó el polvo de la falda con la palma de la mano. Un gesto inútil, pero lo hizo de todos modos, como le había enseñado su madre. Entras en una habitación luciendo como si fueras dueña de tu lugar en ella. La campana sobre la puerta sonó cuando ella empujó. El olor interior era denso y estratificado. Pepinillos de barril y cuero y tabaco en rama y el dulce polvo de tela por metros apilada en los estantes. Tarros de caramelos de menta alineados en el mostrador, una pizarra en la pared llena de nombres y números en filas apretadas. Cuentas. La señora Puy estaba detrás del mostrador, una mujer sólida con una blusa blanca almidonada, un camafeo prendido en el cuello. Su sonrisa aparecía como se cierra una puerta, rápido, completa y terminada. ¿Puedo ayudarla? Tengo la lista del señor Piedra. Ana puso el papel sobre el mostrador. Dijo que usted lleva su cuenta. La señora Puy cogió la lista, la leyó. Sus ojos se dirigieron a Ana y se apartaron de nuevo. Como una persona mira una mancha en el cuello de alguien, viéndola, eligiendo no mencionarla.
Empezó a sacar artículos de los estantes detrás de ella, harina, sal, la lata de café. Sus manos se movían sin prisa y no hablaba. Dos mujeres estaban cerca de los rollos de tela en la parte trasera de la tienda. Ana no se giró para mirar. No necesitaba hacerlo. Sus voces se oían como se oyen las voces cuando los hablantes quieren que se oigan. Esa es la devolución de Kessler, la primera mujer, voz delgada con las consonantes cortadas limpiamente. La chica de la subasta. Oí. La segunda más baja, algo en ella que podría haber pasado por lástima en otra boca, pero no lo era. Dios sabe por qué piedra la tomó. Dios sabe por qué Kessler la devolvió, es la pregunta. Bueno. Ya sabes lo que dicen de los que nadie quiere. Ana puso las manos planas sobre el mostrador. La madera era lisa y fresca bajo sus palmas. Estudió la veta, los remolinos y las líneas que recorrían el pino como un mapa a algún lugar donde nunca había estado. Dejó que las voces pasaran sobre ella, como el agua pasa sobre una piedra en el lecho de un arroyo. La piedra no se mueve. El agua sí. La señora Puy colocó el último artículo, la caja de clavos. Eso irá a la cuenta del señor Piedra. Dijo el nombre con cuidado. Como se dice una palabra cuando se quiere asegurar que la persona que la oye entiende lo que se piensa de la asociación. Hay más. Ana dijo que estos son aparte. Sacó el cuaderno de debajo del brazo y lo abrió en la página que había marcado. Venden raíz de mil en rama. Seca matricaria y necesitaré hoja de consuelda si la tienen. La hoja, no la raíz. Las cejas de la señora Puy se levantaron un cuarto de pulgada. Guardamos algunos medicinales aquí atrás. Llevó a Ana a un estante estrecho cerca de la pared trasera, paquetes de papel marrón, frascos de vidrio con etiquetas escritas a mano. La selección era escasa, pero era suficiente. Ana encontró lo que necesitaba, milenrama seca y atada, matricaria en un sobre de papel, hoja de consuelda desmenuzada, pero aún buena. La sostuvo cerca y el olor terroso y verde le dijo que se había secado limpiamente y se había almacenado bien. Llevó los 3 paquetes al mostrador. Estos los pagaré yo misma. Colocó los $, de plata. 1, 2, 3. Cada moneda colocada con la misma precisión. No golpeada, no lanzada, colocada. Como se juega una carta cuando se conoce la mano. La señora Puy contó el cambio sin decir una palabra. Las monedas cayeron en la palma de Ana. Ana cerró los dedos alrededor de ellas y las puso en su bolsillo. Recogió los suministros, el pedido de Jacobo en un brazo, sus paquetes de hierbas en el otro y caminó hacia la puerta. La campana sonó. Las 2 mujeres en los rollos de tela se habían quedado en silencio. El viaje de regreso fueron 6 millas de calor blanco y sin sombra. El caballo avanzaba y Ana lo dejó encontrar su ritmo. Las llanuras de salvia se extendían a ambos lados, verde plateadas y relucientes, y el cielo presionaba sobre sus hombros con un peso que podía sentir en los dientes. No lloró. Llorar era para la gente que tenía a alguien que la escuchara. Pensó en el jardín en su lugar. El segundo tallo de rosa había mostrado verde esa mañana, otro trozo saliendo de la corteza muerta. Más abajo en el tallo, escondido tan apretado que lo encontró con los dedos antes de encontrarlo con los ojos. 2 ahora, 2 de 9 tallos vivos después de 3 años. Descubres lo que está vivo. Cortando lo que no lo está. Esa era una frase de su abuela, no sobre rosas, sobre personas, sobre las partes de ti mismo que conservas y las partes que dejas que el clima se lleve. El carro entró en el patio mientras el sol tocaba la cresta occidental. Ana descargó los suministros y colocó los artículos de Jacobo en la mesa de la cocina. Colocó las hierbas en el alféizar de la ventana. 3 paquetes en fila, atados con hilo de algodón, las etiquetas hacia afuera, dispuestos según el orden en que los usaría si surgiera la necesidad. Jacobo entró del granero, se lavó las manos en la bomba, se sentó a la mesa. Sus ojos se dirigieron al alféizar de la ventana, como las orejas de un perro se levantan ante un sonido, no alarmado, sino rastreando. Se inclinó y cogió el manojo de
Milenrama rodó el tallo seco entre el pulgar y el índice, lo sostuvo por un momento, lo dejó. No está en mi lista. No, señor. ¿Eres curandera o algo así? La pregunta quedó plana entre ellos. Sin juicio, sin humor, un hombre preguntando lo que quería saber. Ana se secó las manos en el delantal que había empezado a usar en la cocina. Mi abuela lo era, tenía abejas y cultivaba medicinas en un cuarto de acre a las afueras de Abelín. Matricaria, Consuelda, Sauco, Milenrama. Tenía 30 y tantos remedios en su apogeo. Me enseñó a nombrarlos antes de que pudiera leer. Se detuvo. Guardé el cuaderno. Ella no señaló hacia su habitación. No era necesario. Él sabía qué cuaderno. Jacobo volvió a colocar el manojo en el alféizar, lo alineó con los otros como ella los había puesto. Bueno, dijo, supongo que eso es asunto tuyo. Se levantó, fue a la estufa, sirvió 2 tazas de la olla que ella había hecho esa tarde. Había empezado a dejarle café listo sin que se lo pidieran todos los días. Ahora puso una taza frente a su silla. Bebieron sin hablar. La ventana de la cocina enmarcaba el jardín y con la poca luz los bancales despejados se veían más oscuros que la tierra salvaje que los rodeaba, como páginas arrancadas de un libro y esparcidas sobre la tierra. En el alféizar de la ventana, los 3 paquetes de hierbas estaban en su fila ordenada, pequeños, ordinarios. Del tipo que puedes mirar y no ver nada que valga la pena recordar. Pero Jacobo Piedra había notado algo. La mujer que llevaba un cuaderno lleno de remedios y compraba medicina con sus propios $3 y respondía preguntas sobre su abuela con una voz tan firme como un poste de cerca, esa mujer había sido devuelta de la granja Kessler. ¿Devuelta? Y por primera vez desde la subasta la pregunta aterrizó en su pecho y no se movió. ¿Qué clase de gente devuelve a una mujer que puede hacer todo eso? El caballo subió por el camino a un trote que anunciaba problemas antes de que Jacobo pudiera distinguir la cara del jinete. Cuello enrojecido, espuma en la embocadura. El animal había sido forzado durante al menos 2 millas. Enrique Dawson se detuvo en la cerca del corral y bajó. Antes de que el caballo se detuviera por completo. Era un hombre grueso, bajo, construido como algo que había sido clavado en la tierra con un mazo. Su cara era del color de ceniza fría. Jacobo respiraba con dificultad. El caballo detrás de él resopló y pateó. Necesito ayuda. Jacobo dejó el arnés que estaba aceitando. ¿Qué pasó? El ganado. La mitad de mi rebaño ha desaparecido desde ayer por la mañana. Flujo sangriento, ojos vidriosos, no se mantienen en pie. Tengo 15 cabezas tiradas en el pasto del este y otras 3 cayeron esta mañana. 2 se quitó el sombrero y se pasó el antebrazo por la cara. Su mano temblaba no por el paseo, sino por algo debajo del paseo. El veterinario está en Cheyenne. 2 días de envío ahora, 4 antes de que regrese. Revisé la comida. Revisé el abrevadero, revisé el pozo, pensé que era pierna negra o algo en el grano. Se volvió a poner el sombrero y le quedó torcido y no lo arregló. Ese arroyo ha estado limpio 20 años, Jacobo. No pensé en mirar río arriba. Jacobo miró más allá de Dawson hacia el granero. Ana estaba junto a la bomba con las mangas arremangadas hasta los codos y tierra bajo las uñas por el trabajo de jardinería de la mañana. Había oído cada palabra. La distancia era de 30 pies, pero la voz de Dawson tenía el poder de alcance de un hombre que había olvidado cómo mantener las cosas en silencio. Iré contigo, dijo Jacobo. Déjame enganchar. Ambos hombres se giraron. Ana estaba junto a la bomba con las mangas arremangadas hasta los codos y tierra bajo las uñas por el trabajo de jardinería de la mañana. No estaba preguntando. La frase no tenía signo de interrogación. Dawson miró a Jacobo. Jacobo miró a Ana. Algo pasó entre los 3. No un acuerdo, sino la ausencia de objeción, que en Wyoming venía a ser lo mismo. Ana entró, regresó con su bolso de cuero. Jacobo podía ver las formas a través del cuero gastado, los manojos de hierbas del alféizar.
Una taza de hojalata y la piedra lisa del arroyo que había estado usando como mortero en el porche trasero por las tardes cuando pensaba que él no la miraba. Llegaron a la casa de Dawson en 20 minutos. El calor ya era brutal a mediados de junio. El sol alto y blanco, el aire tan denso que respirar se sentía como beber algo caliente. Las llanuras de Artemisa brillaban y el horizonte se disolvía en el cielo. El pasto del este de Dawson contaba la historia antes de que nadie hablara. 15 cabezas de ganado esparcidas por la hierba en las posturas de animales demasiado enfermos para estar de pie. Algunas de costado, las costillas agitándose en respiraciones rápidas y superficiales, otras de vientre con las patas dobladas y las cabezas caídas en la tierra. El olor llegó a ellos. En la cerca agrio, malo, el agudo hedor ácido de las heces sangrientas y el sabor metálico plano del sudor de la fiebre horneado en el cuero por el sol. Ana desmontó y entró en el pasto sin esperar instrucciones. Fue a la vaca más cercana. Una novilla roja y blanca de costado, respirando con sacudidas cortas y entrecortadas, y se arrodilló junto a su cabeza. Le levantó el labio superior y presionó el pulgar contra la encía pálida, pegajosa. La mantuvo así durante 3 segundos, observando cómo regresaba el color. Demasiado lento. Se movió al siguiente animal, la misma comprobación. El mismo resultado. Luego se levantó y caminó más allá del ganado hacia el arroyo que cortaba la esquina noreste, la fuente de agua de Dawson. Se arrodilló a la orilla y recogió un puñado. Se lo llevó a la nariz con las fosas apretadas y la boca cerrada. Dejó caer el agua y se secó la mano en la falda. ¿De dónde viene esto? Noreste, dijo Dawson, baja de la cresta a través del barranco. De sauces. Ana siguió el arroyo río arriba, se movió entre los arbustos y la maleza de sauces a lo largo de la orilla, pisando troncos caídos, agachándose bajo ramas que arañaban sus mangas. Jacobo y Dawson la observaban desde la cerca. Desapareció al doblar una curva. Pasó mucho tiempo, el suficiente para que Jacobo se diera cuenta del calor que presionaba el ala de su sombrero. El sudor que le corría por la espalda, el sonido del ganado enfermo respirando en el pasto detrás de él. Contó las respiraciones de la novilla más cercana a la cerca, 12 por minuto. Demasiado rápido. Ana regresó caminando con paso firme y decidido, con una mancha de algo oscuro en el antebrazo. Un alce muerto en el arroyo. Estaba sacando tallos de milenrama de su puño mientras hablaba, silvestres, frescas, arrancadas de la orilla de camino a casa. A 1/4 de milla río arriba, atascada entre 2 rocas en las aguas poco profundas, ha estado allí un buen tiempo, hinchada. Todo río abajo está contaminado. Puso la milenrama silvestre en el poste de la cerca. Su ganado no está enfermo por una enfermedad, está enfermo por el agua. Dawson la miró con la boca abierta. Cerrada. Cercar el arroyo hoy. Ahora mismo, que nada beba de él hasta que saquen ese cadáver y el agua se aclare. Saquen agua de su pozo. Ya estaba abriendo el bolso. El flujo lo puedo tratar, sí. Empezamos ahora. Té de milenrama para bajar la fiebre, pasta de carbón para el intestino, unirá el veneno. Ungüento de consuelda donde las pieles se agrietaron por la deshidratación. Encontró una roca plana cerca de la cerca, desempacó sus suministros y se puso a trabajar. El mortero de piedra de arroyo salió primero. Trituró trozos de madera de carbón que había traído del rancho, quemados y enfriados hasta obtener un polvo negro fino. Lo mezcló con agua de pozo hasta obtener una pasta, la consistencia de barro espeso. La milenrama seca de su bolso fue a la taza de hojalata junto con los tallos frescos que había arrancado del costado del arroyo. La esposa de Dawson trajo agua hirviendo de la cocina sin que se lo pidieran. Una mujer tranquila y callada que miró a Ana trabajar y encendió el fuego bajo la tetera sin decir una palabra entre ellas. Ana administró la primera vaca a mano, le abrió la mandíbula con la mano izquierda, vertió la pasta de carbón con la derecha. El animal luchó con un débil y enfermo movimiento de cabeza y la pasta salpicó el antebrazo y la manga de Ana. Se limpió la mejilla con el hombro y vertió otra medida y le sujetó la mandíbula hasta que la vaca tragó. 3 vacas. 4. 5.
El sol subió hasta el cenit y el calor convirtió el pasto en un horno. El cuello de Ana pasó de rosa a rojo y no se lo tocó ni lo mencionó. Para la sexta vaca, el carbón se había acabado. Trituró más, moliendo la piedra de arroyo contra la roca plana, hasta que el polvo negro fue lo suficientemente fino, sus brazos temblando por el esfuerzo. La esposa de Dawson trajo una segunda tetera y una taza de hojalata con agua de pozo que le puso en la mano a Ana. Ana la bebió en 3 tragos. Volvió al trabajo. 10 vacas, 11. Sus manos temblaban ahora, un temblor fino y constante en los dedos que se estabilizaba presionando las palmas contra el muslo por un momento antes de volver a la taza. Su vestido estaba negro de carbón y tierra y el sudor de los animales enfermos. El sudor le corría por la mandíbula y goteaba sobre el ganado que estaba tratando. El último ternero era el más pequeño, de 4 meses. Quizás menos, demasiado débil para levantar la cabeza. Ana se arrodilló y acunó su mandíbula en su regazo. La pasta de carbón estaba demasiado espesa. La garganta del ternero se movió, pero nada. Bajó. Añadió agua a la taza, la diluyó. Lo intentó de nuevo, más despacio. Esta vez vertió la mezcla en la esquina de la boca del ternero, como se alimenta a un bebé en pequeñas cantidades. Esperando a cada trago. Su mano bajo la mandíbula para sentir la garganta trabajar. El ternero tragó una vez, 2 veces, sus ojos se volvieron hacia ella y el brillo en ellos se atenuó por un momento y algo detrás de él, no fuerza sino la posibilidad de fuerza, la miró. Enrique Dawson estaba en la cerca con el sombrero en las manos. Lo había estado girando por el ala durante la última hora. Jacobo se apoyó en la barandilla a su lado. Ninguno había hablado en mucho tiempo. ¿Dónde aprendió todo eso? La voz de Dawson era baja, reducida a la pregunta y nada más. Jacobo observó las manos de Ana ahora firmes, el temblor controlado, sus dedos oscuros de carbón y pasta acunando la cabeza del ternero. No pregunté. Dawson se puso el sombrero, se lo quitó, se lo volvió a poner. Creo que debería haber hablado en esa subasta. Yo también lo creo. Dawson giró el ala una vez más. Se puso el sombrero recto en la cabeza. Dile que Dawson le debe y yo pagaré lo que debo. Jacobo asintió una vez. El asentimiento llevaba todo lo que un apretón de manos habría dicho. Ana se levantó del último ternero, sus rodillas se dieron por medio segundo y se apoyó en el poste de la cerca. Su cara era del color de polvo de ladrillo. Sus labios estaban secos y agrietados. Se presionó el dorso de la muñeca contra la frente y la marca blanca que dejó se volvió a llenar de rojo. Mientras él observaba, cogió su bolso, guardó el mortero, la taza, las hierbas restantes, lo cerró, caminó hasta la cerca. Necesitarán ser dosificados de nuevo mañana por la mañana y ese alce tiene que salir del arroyo. Conseguiré una cuerda para él esta noche, dijo Dawson. Subió a la barandilla de la cerca y saltó al otro lado y caminó hacia los caballos firme, cada paso deliberado. Pero Jacobo vio lo que Dawson no vio, la forma en que su mano izquierda encontró el cuerno de la silla de montar, y lo agarró y se mantuvo así durante 3 segundos completos antes de tener la fuerza para levantarse. Cabalgaron a casa al atardecer. Las sombras de los caballos se alargaban finas y largas sobre la Artemisa. Ana iba erguida en la silla, pero sus ojos estaban entrecerrados y las riendas caían sueltas en sus manos ampolladas. Jacobo cabalgaba a su lado. A mitad de camino a casa, la rienda se le escapó de la mano derecha y su cuerpo se inclinó hacia la izquierda. Él se extendió y agarró la rienda suelta antes de que el caballo pudiera desviarse. Sus dedos rozaron los de ella por un momento, su piel caliente, seca, áspera de carbón seco, y él sostuvo la rienda. Hasta que ella recuperó el agarre. Ella no le dio las gracias. Él no esperaba que lo hiciera. Simplemente la sostuvo hasta que ella pudo. La puerta del rancho apareció a la vista. El jardín era una forma oscura detrás de la casa, la luz del atardecer volviendo el nuevo crecimiento bronce. Ana se enderezó en la silla, recuperó su rienda con ambas manos. Jacobo la vio pasar por la puerta delante.
de él y el sentimiento que se movió por su pecho no era algo para lo que tuviera una palabra. Se sentaba detrás de sus costillas como un segundo latido pesado, constante e imposible de ignorar. La iglesia olía a resina de pino y velas de sebo y a la ropa el aire quieto de una habitación que solo abría sus puertas un día a la semana. Ana estaba sentada en la tercera banca desde atrás. Del lado del pasillo con las manos cruzadas en el regazo y el vestido de percal tan plano como una plancha. Las manchas de carbón del pasto de Dawson se habían desvanecido en marcas fantasmales. Grises en la falda que ni la lejía ni el fregado podían eliminar por completo. Había hecho lo que podía. El dobladillo estaba recto, la suela suelta de la bota estaba remendada con una tira de cuero. De arnés y si no mirabas demasiado, la reparación se mantenía. Había inclinado su sombrero para mantener el ala alejada de la quemadura solar en su cuello. 2 semanas y la piel seguía tierna. Pelándose ahora cruda por debajo, el tipo de quemadura que sana en capas. Jacobo estaba sentado a su lado, no cerca, un palmo de banca de pino entre ellos, la distancia que un hombre guarda cuando quiere ser visto como decente. Su camisa de domingo estaba hervida y blanca y abotonada hasta el cuello, y sostenía su sombrero en la rodilla, y miraba al frente con la expresión de un hombre que soporta algo que ha aceptado soportar. Le había preguntado esa mañana, no invitado, preguntó de pie en la cocina con su café, la mandíbula moviéndose como lo hacía cuando decir algo le costaba. Voy a misa los domingos. Puedes venir si quieres. Eso fue todo. Ella había asentido. Él había asentido. Fueron a la ciudad en el carruaje en el silencio habitual. Las bancas se llenaron a su alrededor. Ana mantenía los ojos al frente, pero su cuerpo seguía cada cambio de aire, cada crujido de madera, la forma en que un caballo sigue un sonido a través de su piel, familias acomodándose en sus lugares habituales, niños en los asientos interiores, hombres en los pasillos, sombreros en las rodillas, mujeres alisando faldas y guantes. La señora Puy bajó por el pasillo central con su marido 2 pasos detrás, vestido de algodón gris con cuello blanco, el pelo recogido tan apretado que tiraba de la piel de sus sienes. Llegó a la tercera banca, se detuvo, miró a Ana. Luego recogió su falda con una mano, un movimiento pequeño y preciso, la tela alejada del lado de Ana de la banca, como se retira la mano de algo que podría dejar una marca, y se sentó. El gesto duró menos de un segundo. Nadie más lo vio. Ana lo vio. Jacobo lo vio. Los 3 estaban sentados en la misma banca y las 6 pulgadas de madera entre Ana y la señora Puy pesaban más que él. Púlpito al frente de la sala. El predicador era un joven de cuello delgado y ojos serios. Leyó de Lucas, el buen samaritano. Ana miró el himnario en el estante y no lo abrió. No cantó cuando la congregación cantó. Se quedó quieta y dejó que las palabras se movieran por la sala, como el clima se mueve a través de una cerca, tocando todo sin retener nada. El servicio terminó. La gente salió al cementerio, tierra apisonada, una barra para atar caballos, un abrevadero y un solo árbol de algodón que proyectaba un círculo de sombra apenas lo suficientemente grande para 4. Ana salió por la puerta y el calor la envolvió y la quemadura solar en su cuello pulsó una vez bajo el ala del sombrero. Vio a la vieja señora Callewaw antes que a nadie más. Ruth Callewaw. 80 años o cerca. Una mujer pequeña, seca como cuero y alambre, de pie sola cerca del árbol de algodón, con las manos juntas delante de su cuerpo, ambos puños cerrados, los dedos hinchados en cada articulación, doblados y fijados en formas que no se habían enderezado en años. Ana metió la mano en el bolsillo. Había traído 2 cosas del rancho esa mañana, un manojo de salvia seca del prado atada con hilo de algodón y un ramito de sus negra silvestre que había recogido del borde del camino al entrar, los pétalos amarillos brillantes y limpios contra el centro oscuro. Caminó hacia la señora Callewaw, le tendió el manojo. Señora Callewaw, soy Ana. Trabajo en la propiedad del señor Piedra. Los ojos de la anciana estaban nublados en los bordes, pero claros en el centro como el agua de arroyo que es clara donde corre rápido. Miró la salvia, miró la flor, miró a Ana. Sé quién eres, niña. Ana no se inmutó ante la palabra. Pensé que te gustaría esto.
La salvia mantiene la casa fresca. La señora Callewaw tomó el manojo. Sus dedos hinchados se cerraron alrededor de él con esfuerzo. Ana podía ver los tendones tensándose, los nudillos blanqueándose. Pero ella lo sostuvo. ¿Sabes algo sobre manos como las mías? Directo, sin lástima, sin autocompasión. Una pregunta práctica de una mujer que había sobrevivido a la paciencia para cualquier otra cosa. Ungüento, dijo Ana, cálido, aplicado sobre las articulaciones por la noche. No revertirá lo hecho, pero quita el fuego. Facilita el movimiento por la mañana. La señora Callewaw la estudió. Sus ojos claros en el centro la examinaron desde las botas remendadas hasta el percal con marcas fantasmales hasta el sombrero inclinado contra la quemadura solar. Miró a Ana como una persona. Mira un mueble que está pensando en comprar, comprobando las juntas, probando el peso. Pasa algún día, dijo la señora Callewaw. Extendió la mano y le dio unas palmaditas en el brazo con su mano. Nudosa. El tacto era ligero, áspero y real. Pondré café. Ana asintió. La caricia permaneció cálida en su brazo después de que la mano se levantara. Un pequeño carbón envuelto en tela. Al otro lado del cementerio de la iglesia, Jacobo estaba junto al abrevadero. Había ido a dar agua al caballo y se había quedado porque Tomás Hicks estaba a 10 pies de distancia. Apoyado en la barra para atar caballos con otros 2 hombres. Y hablaba con la voz que usaba cuando quería ser oído, sin parecer que quería ser oído. La mujer subastada de piedra. Hicks se quitó una astilla de la barra. Su sombrero estaba echado hacia atrás y la sonrisa se posaba en su cara como si la hubieran clavado allí. ¿Sabes qué clase venden en esas cosas? Ninguna mujer decente termina en ese bloque. El segundo hombre, Ferris, un ganadero del Valle del Sur, cambió de peso y no dijo nada. El tercero, más joven, un peón de alguien, estudió el suelo. La mano de Jacobo se cerró alrededor del ala de su sombrero. Los tendones de su antebrazo se tensaron de pie bajo la piel oscurecida por el sol. Sus nudillos se pusieron blancos, como los de Ana se habían puesto blancos en la plataforma de subastas agarrando el cuaderno. Se giró hacia Hicks, dio un paso, se detuvo. A 20 yardas de distancia a través de la tierra apisonada, Ana estaba junto al árbol de algodón sosteniendo la mano de Ruth Callewaw. La anciana sonreía, no la cortesía fingida de la señora Puy, sino una sonrisa real, de las que empiezan detrás de los ojos y tardan en llegar a la boca. Ana le estaba mostrando algo como envolver el manojo de salvia para que los tallos no pincharan a través de la cuerda. Su cabeza estaba inclinada cerca de la anciana. Sus manos se movían con la gentileza firme de alguien que entendía exactamente cuánto podía soportar una articulación hinchada. Jacobo tragó bajo con dificultad y agudeza, y sabía a algo oxidado. Desabrochó la mano del ala del sombrero. La sangre volvió a sus dedos con un calor punzante. Se apartó de Hicks, caminó hacia el carro. No dijo nada, ni a Hicks, ni a Ana, ni en el viaje de regreso. Entraron en el patio mientras el sol se ponía detrás de la cresta. Ana entró. Jacobo desenganchó el caballo, le dio agua, colgó el arnés. A través de la ventana de la cocina vio que se encendía la lámpara en su habitación. El brillo del queroseno cálido y constante detrás del pequeño y polvoriento cristal. Se quedó en la puerta del granero y observó esa luz, y la cosa que se había tragado en el cementerio de la iglesia. Todavía estaba en su garganta. Tenía forma. Ahora podía sentir los bordes, la voz de Hicks, la certeza casual de un hombre que decía lo que decía porque creía que todos los demás lo estaban pensando. Y le agradecerían que lo dijera. Y Jacobo se había apartado. Adentro Ana estaba sentada en el catre. El cuaderno estaba abierto sobre su rodilla. Escribió con su letra pequeña y cuidadosa. Ungüento para la señora C. Visita el martes y J. ¿Está de acuerdo? Cerró el libro y lo dejó a un lado. Cogió las tijeras de podar de Margarita del alféizar, donde las guardaba ahora. Siempre al alcance. Las giró en sus manos. Los mangos de madera estaban desgastados en 2 lugares, surcos poco profundos donde los pulgares de Margarita habían descansado año tras año.
presionando los mismos puntos hasta que la veta se dio y se formó a su medida. Los pulgares de Ana encontraron esos huecos y se acomodaron en ellos sin esfuerzo. Dejó las tijeras, apagó la lámpara. La habitación se oscureció y el aire estaba caliente y quieto y olía a carbón, aceite, humo y salvia. Se acostó en el catre y miró al techo. No podía ver y dijo una cosa en la oscuridad, no a nadie. Ni siquiera a sí misma, solo un sonido que necesitaba hacer, como se necesita exhalar después de contener la respiración demasiado tiempo. Afuera, Jacobo todavía estaba en la puerta del granero. La luz de Ana se había apagado. El patio estaba oscuro. El jardín era una forma sin bordes bajo las estrellas tempranas. Y la cosa en su garganta, la cosa que sabía a óxido y tenía la forma de la voz de un hombre diciendo palabras sobre una mujer que no merecía ninguna de ellas, había comenzado a arder. 3 semanas habían convertido el jardín de un proyecto en un hábito. Ana iba a la ciudad los martes, ahora a la casa de la señora Callew para el ungüento. Regresaba antes de la cena. Jacobo no preguntaba qué hacía allí. Podía verlo en la forma en que regresaba. Esas noches. La postura de sus hombros media pulgada más baja, su paso más suelto, como una persona que ha sido útil para alguien y lo sabe. El calor no lo dejaba dormir. Jacobo yacía sobre las sábanas con las botas quitadas y la camisa desabrochada y el sudor acumulándose en el hueco de su garganta. Julio se sentaba sobre la casa como una tapa sobre una olla. El aire no se movía, nada se movía. Se levantó. El suelo del pasillo estaba caliente bajo sus pies descalzos. Se quedó en la oscuridad y escuchó el tic-tac de la madera enfriándose, el leve silbido de la lámpara de queroseno que Ana dejaba encendida abajo en la cocina. El silencio de su habitación, la puerta de Margarita. El pomo de latón estaba deslustrado, del color de un moretón. 11 noches había pasado por delante. Cada vez su mano se quedaba abajo. No esta noche, mañana quizás. Su mano se levantó, el latón estaba caliente, lo giró. El pestillo hizo clic del tamaño de una uña rompiéndose y la puerta se abrió y el aire de 3 años salió a su encuentro. Cerrado, rancio el olor de una habitación respirando su propio aliento durante 1000 días, polvo y tela seca y debajo de ambos el fantasma de los saquitos de lavanda que Margarita había metido en la cesta de costura. Ese olor a lavanda le golpeó en lo profundo del pecho. La había pedido del mismo catálogo que las raíces de rosas. La había empaquetado en bolsas de muselina. La había metido en todo lo que tocaba. La colcha estaba en su bastidor. La luz de la luna a través de la única ventana atrapó el patrón de doble anillo de bodas. Los círculos entrelazados cortados de vestidos viejos y sacos de harina, y un rollo de percal azul que había comprado la semana antes de enfermar. 348, la aguja todavía en la tela donde la había dejado. Un alfiletero en el brazo del bastidor erizado de alfileres rectos que atrapaban la luz. Su dedal en el alféizar de la ventana, peltre abollado por un lado. Polvo tan fino que parecía escarcha. Su Biblia en la mesa de costura. La abrió. Una flor prensada cayó en su palma, morada convertida en gris. Pétalos finos como papel. Las había recogido en su último paseo juntas. Él no sabía que la había guardado. Jacobo se sentó en su mecedora. La madera gimió. La silla estaba hecha para alguien más pequeño. Margarita era estrecha de hombros y su cuerpo llenaba el marco como un hombre llena un espacio que nunca fue para él. Sus codos colgaban más allá de los reposabrazos. Se sentó en la silla de su esposa muerta y sabía cómo se veía. Y el saber se sentó en su estómago como una piedra tragada. Miró por la ventana. El jardín a la luz de la luna se volvió plateado y negro. Ya no era un solo parche despejado, todo ahora. La hilera de hierbas corriendo recta a lo largo de la valla sur, los sarmientos de rosas cortados y entrenados contra la espaldera remendada, nuevos brotes alcanzando hacia arriba en un verde pálido. El camino de losas barrido, limpio, la salvia silvestre empujada de vuelta a la línea de la valla. Sus manos agarraron los reposabrazos.
La madera se clavó en sus palmas. Miró ese jardín y algo dentro de él se quebró. No limpio, no como una tabla se raja a lo largo de la veta, sino feo como un poste de cerca rompe cuando la podredumbre ha estado trabajando desde adentro y el peso finalmente cae mal. Un sonido salió de su boca, corto, comprimido. El sonido que hace un hombre cuando le golpean en el estómago y el aire sale antes de que pueda cerrar los dientes. 3 años había dejado morir ese jardín. 3 años de pasar por delante por la mañana y por la noche y ver cómo la salvia recuperaba todo lo que Margarita había construido. Se había dicho a sí mismo que era correcto. Ese era el trato. Pierdes a alguien, dejas que sus cosas se arruinen y la ruina es prueba de cuánto importaban. Pero sentado en esta silla, en esta habitación que olía a polvo y lavanda vieja y nada vivo, mirando hacia ese jardín vivo a la luz de la luna, la verdad subió como bilis. No había mantenido el jardín muerto por lealtad, lo había mantenido muerto por cobardía. El tipo de cobardía que no huye, la que se queda quieta, cierra una puerta y lo llama fidelidad, deja morir las rosas y lo llama amor. Se aparta de un hombre que dice cosas desagradables sobre una mujer en un cementerio de la iglesia, y lo llama mantener la paz. La vergüenza de ello era física. Se sentaba en su pecho, le presionaba los hombros contra la silla. Sus manos estaban húmedas en los reposabrazos y su mandíbula estaba apretada y sus ojos ardían. Y no iba a dejar que lo que estaba detrás de ese ardor saliera. No aquí, no en la silla de Margarita. No en una habitación que había mantenido sellada como una tumba, mientras una mujer con tierra bajo las uñas hacía la vida que él no podía hacer. Se sentó hasta que su respiración se ralentizó. Hasta que el sudor se secó en su cuello y la luz de la luna cambió de ángulo y la silla dejó de protestar. Luego se levantó, dejó el dedal, tomó la Biblia, cerró la puerta detrás de él. Pero no la cerró con llave. El porche atravesó la cocina y salió por la puerta trasera. Y el aire nocturno lo golpeó. Todavía caliente, todavía pesado, pero se movía. Se sentó en la silla de tronco. Partido a la izquierda, puso la Biblia en la barandilla y se presionó ambas palmas contra la cara, manteniéndolas allí. No vio a Ana. Ella estaba en la otra silla. La oscuridad la había envuelto con los pies descalzos metidos bajo la falda, el cuerpo quieto, la respiración tan silenciosa que se mezclaba con los grillos. Había oído sus pasos en el pasillo. Había oído el clic. Había oído la puerta abrirse y el silencio que siguió. Había estado pensando en el camino, el que corría hacia el este, desde la puerta del rancho de vuelta a través de la Artemisa, de vuelta a Vallehermoso. De vuelta a lo que fuera que esperara después. El ganado de Dawson estaba sano, el jardín estaba casi terminado. Había hecho lo que dijo que haría, trabajando para nada. No pidió nada. El libro de contabilidad estaba limpio, excepto por las tijeras. Volvía a ellas una y otra vez. La forma en que las huellas dactilares de Margarita encajaban con las suyas. La forma en que los mangos se sentían calientes cuando no debían. La forma en que las llevaba a su alféizar cada noche, como si alguien más pudiera llevar un libro de oraciones. Podía irse antes del amanecer. Lo había hecho antes. Pero no quería. Y el querer era lo más peligroso que había tenido desde la subasta, más peligroso que el cuaderno, más peligroso que cualquier cosa dentro de él. Porque el conocimiento no podía abrirte, el querer sí. Querer quedarse en un lugar, querer importar a un hombre que no le había pedido que importara, querer que una puerta permaneciera sin cerrar. Jacobo bajó las manos de su cara, la sintió, no se sobresaltó como cuando sientes que el aire cambia cuando una nube se mueve. Se sentaron, los grillos pulsaban. Un coyote lanzó un solo aullido desde el sur de la cresta y lo dejó caer sin respuesta. A Margarita le habría gustado lo que has hecho con ese jardín, dijo su voz áspera, usada. No lo hice por Margarita. Los grillos llenaron el espacio donde debería haber estado su próxima respiración. Lo sé que no, dijo él. El coyote volvió a llamar. Ana se tiró de un callo en la palma de la mano, una cresta dura en la base de su dedo anular formada por las tijeras.
Abrí una habitación esta noche, dijo Jacobo. Lo oí. Supongo que era hora. Ana no respondió. El silencio contenía todo lo que una respuesta habría contenido y más. La forma en que ella permaneció en la silla lo dijo. La forma en que ninguno de los dos se movió para entrar dijo el resto. Jacobo se recostó. La mecedora que Margarita había sacado aquí. Sin que él recordara haberla sacado, se inclinó hacia adelante y luego hacia atrás. El jardín respiraba en la oscuridad debajo de ellos, rosas vivas en un enrejado remendado, hierbas de pie en sus filas, losas de piedra que retenían el calor del día y lo soltaban lentamente. Y entre dos sillas en un porche oscuro, en el silencio después de que un hombre abriera una puerta que había mantenido cerrada durante 3 años y una mujer decidiera no pasar por la que estaba abierta, algo había echado raíces que ninguno de los dos había plantado y ninguno de los dos podía nombrar. Pero estaba allí, la forma en que la tierra se desplaza bajo ti antes de que el cielo responda. El saco de grano pesaba 50 libras y Jacobo lo llevó con una mano desde el mostrador de Puy hasta la cama. Del carro. Había venido por comida y nada más, avena para los caballos, un bloque de sal para el ganado. Y quería estar de vuelta en el camino antes de que el calor alcanzara su punto máximo. Finales de agosto todavía contenían el peso del verano, el aire espeso y lento, el polvo colgando en la calle como si se hubiera rendido a intentar ir a alguna parte. Dejó el saco, se enderezó. Se quitó el sombrero, se secó la frente con la manga y se volvió a poner el sombrero. Tomás X estaba en el porche de la tienda. Jacobo lo había visto llegar con X y otros 2 hombres. Ferris del Valle del Sur y un hombre más joven que Jacobo no reconoció, un peón contratado con botas nuevas y una quemadura solar que decía que no llevaba mucho tiempo en Wyoming. Ocupaban el banco. De tallar con las piernas extendidas y los sombreros echados hacia atrás, ocupando el porche como algunos hombres ocupan una habitación, como si todos los demás estuvieran alquilando el aire. Jacobo volvió al carro. El bloque de sal todavía estaba dentro. Necesitaría otro viaje. Ahí va piedra, lanzó al medio, lo suficientemente alto como para que se oyera a 30 pies. Dirigido a nadie en particular. Así que si lo llamabas, podía decir que solo estaba hablando. Él y su chica de la casa de subastas creen que se cansó de cocinar para sí mismo. Ferris emitió un sonido. Que no era exactamente una risa. El peón miró las tablas entre sus botas. La mano de Jacobo estaba en la barandilla del carro. Sus dedos se cerraron alrededor de la madera. La veta de la madera se clavó en su palma. Podía sentir su propio pulso en las yemas de sus dedos. Lento, duro. Soltó la barandilla, se giró, caminó hacia el porche, subió. Las tablas sonaban huecas bajo sus botas y el sonido que hacían era como golpear algo que había estado cerrado demasiado tiempo. X levantó la vista. La sonrisa estaba allí, la misma que en el patio de subastas en el cementerio. La sonrisa de un hombre que había construido toda una forma de ser alrededor de decir lo que nadie más diría en voz alta y nunca una vez pagándolo. Pero algo se movió detrás de sus ojos cuando Jacobo se acercó. Un recálculo. Jacobo Piedra no era un hombre pequeño y la distancia entre ellos se había reducido a la longitud de un brazo. Tomás. La voz de Jacobo salió nivelada, sin subida, sin bajada. Cada palabra colocada como un hombre coloca un poste recto, lo suficientemente profundo como para sostener. Voy a decir esto una vez y luego habré terminado con ello. X se recostó. Cruzó los brazos, la sonrisa se estrechó pero se mantuvo. Di lo que necesites, Piedra. Enrique Dawson perdió la mitad de su suministro de agua en junio. Un alce en su arroyo, 15 cabezas con disentería. El veterinario estaba en Cheyenne. Jacobo hizo una pausa, no por exhibición, porque las palabras que siguieron necesitaban espacio. Esa mujer a la que sigues llamando chica de subastas. Entró en el pasto de Dawson y rastreó la contaminación río arriba a pie. Encontró la carcasa ella misma. Luego dosificó a cada animal enfermo a mano, carbón y ajenjo 6 horas bajo el calor. Dawson perdió 2 añojos que estaban demasiado mal, pero ella salvó a todas las demás cabezas que tenía. X desabrochó sus brazos.
Una mano fue a su rodilla. Ruth Callewaw. Jacobo giró el nombre. Como si girara un poste en tierra compactada, recto, lento, destinado a permanecer. No podía cerrar las manos durante 2 años, no podía desgranar guisantes, no podía abotonarse el vestido. Se detuvo. Había estado en la casa de Ruth hace 2 semanas para dejar un saco de manzanas tempranas del árbol junto al granero. La había encontrado en el porche con un cuenco en el regazo. Los dedos trabajando, las cáscaras cayendo limpiamente en un cubo de hojalata entre sus pies. Me mostró las manos y las abrió y cerró y dijo: esa chica de piedra enseñó a estos viejos nudos a doblarse de nuevo. Ana le hizo un ungüento y fue a su casa todos los martes durante un mes. Si le preguntas a Ruth qué piensa de la mujer de la subasta, te lo dirá ella misma. Te mostrará sus manos. El peón se movió en el banco. Ferris examinó el ala de su sombrero con atención repentina. Ese jardín en mi casa. La voz de Jacobo bajó. No más suave, más baja. El registro de un hombre hablando. Desde algún lugar cerca del suelo de sí mismo. Mi esposa lo plantó, murió y lo dejé ir 3 años, cada rosa, cada cama. Dejé que la Artemisa se lo llevara todo. Su mandíbula se tensó, se relajó. Esa mujer lo recuperó. Podó cañas que estaba seguro de que estaban muertas y florecieron. Lo hizo sin preguntar y sin que le pagaran y sin que nadie en este pueblo dijera una palabra decente sobre ella desde el día que bajó de esa plataforma. Se detuvo. Miró a Ix. Ix estaba estudiando sus botas como un hombre estudia el suelo cuando siente que se mueve y quiere asegurarse de que todavía hay algo debajo de él. La llamas chica de subastas. La mandíbula de Jacobo se movió una vez. El músculo de su mejilla se tensó y se relajó. Yo la llamo la única persona en este pueblo que apareció. El porche se quedó en silencio. La quemadura solar del peón se profundizó un tono. Ferris se bajó el sombrero hasta las cejas. Ix se sentó con los brazos a los lados y las manos abiertas sobre los muslos y la boca cerrada. Jacobo esperó no con ira, sino con algo más duro que la ira. La paciencia plana y constante de un hombre que ha depositado lo que vino a depositar y está observando para ver en qué tipo de suelo ha aterrizado. Ix no habló. Su garganta se movió en una deglución seca, ruidosa en el silencio. Sus ojos se levantaron y se encontraron con los de Jacobo. Y lo que había en ellos no era desafío ni disculpa. Era la mirada lenta e incómoda de un hombre que acaba de oír su propia voz reproducida y no le gusta cómo suena. Apartó la vista. Su mano fue a la astilla de la barandilla, la misma que había estado trabajando en el cementerio semanas atrás, y sus dedos la picotearon sin agarrarla. La madera no cedía, su mano cayó. La puerta de la tienda se abrió. Enrique Dawson salió al porche, un saco de harina bajo un brazo. Había estado dentro. ¿Cuánto tiempo? Jacobo no lo sabía. El tiempo suficiente. Dawson miró a Jacobo. No sonrió, no habló. Asintió con una lenta inclinación de la barbilla. El peso se concentró en el movimiento descendente como el peso de un martillo vive en la cabeza. Luego pasó junto a Ix sin mirarlo y bajó los escalones hacia su caballo. Jacobo cogió su sombrero, se lo había quitado sin saber que lo tenía en la mano izquierda. El ala se arrugó donde lo había estado agarrando. Se lo volvió a poner. Entró, cogió el bloque de sal, lo llevó al carro, lo cargó, se subió, tomó las riendas. Sus manos temblaban, una fina vibración en los dedos que podía ver contra el cuero. Las presionó planas sobre sus muslos y las mantuvo allí hasta que el temblor cesó. Luego metió la mano debajo del asiento. El paquete estaba allí. Papel marrón, cordel de algodón. Lo había comprado. Antes de la comida, antes de Ix, antes de todo esto. Había ido a la señora Puy, y le había pedido un par de guantes de trabajo para mujer, piel de vaca, talla pequeña. La señora Puy lo había mirado. Durante un largo momento. La misma mujer que movía su falda en el banco de la iglesia. La misma mujer que decía el nombre de piedra como si supiera a algo agrio. Y ella había ido al estante trasero.
sin decir una palabra, y había vuelto con un par todavía en el papel del mayorista. Él chasqueó las riendas, el carro salió. El viaje a casa era de 6 millas y lo condujo en un estado que no podía nombrar. La Artemisa pasaba rodando, el camino se desenrollaba, el sol en sus hombros. Seguía viendo la garganta de Ix moverse, la deglución, las manos abiertas sobre sus muslos, no rendición. El reconocimiento a regañadientes de un hombre que acaba de descubrir que una factura que había estado ignorando finalmente había llegado. El polvo del patio asentándose. Jacobo se sentó en él, pescante por un momento con ambas manos en las rodillas, y respiró. A través de la puerta trasera abierta podía ver la cocina. Ana estaba en la mesa, tenía las tijeras de podar en una mano y un tarro de conservas en la otra, y estaba haciendo algo que nunca la había visto hacer en esta casa. Estaba cortando rosas y trayéndolas adentro. 4 tallos, rosas y rojos medio abiertos. Los pétalos todavía apretados en los centros. Recortaba las espinas con cortes rápidos y practicados, y las pequeñas medias lunas verdes caían sobre la mesa. Llenó el tarro con la jarra y lo puso en el centro de la mesa, donde la luz de la tarde lo encontraría. Rosas en la mesa de la cocina, en el tarro de Margarita, cortadas con las tijeras de Margarita. Jacobo bajó, caminó hacia el porche. Puso el paquete en la barandilla. Ana se acercó a la puerta, lo miró al paquete, a él. ¿Qué es eso? Algo para el jardín. Levantó el bloque de sal de la cama del carro y se giró hacia el granero por encima del hombro sin mirar atrás. No es de la talla de Margarita. La oyó cogerlo. El crujido del papel, las pausas. Los guantes eran de piel de vaca color canela, sin estrenar, el cuero suave y nuevo y sin marcas. Le quedaban como si alguien hubiera trazado sus manos mientras dormía. Los giró. Las costuras eran apretadas y uniformes, los puños doblados limpios. Olían a cuero nuevo y aceite de curtido, y nada más, sin historia, sin el uso de otra mujer. Sus manos entraron, flexionó los dedos, los cerró, los abrió. El cuero crujió una vez y se cayó. Se quedó en el porche, y las lágrimas vinieron antes de que pudiera detenerlas, 2, luego 3, corriendo rápido, y se la secó con el dorso de un guante nuevo. Y el cuero dejó una raya limpia en su piel, y se mordió el interior de la mejilla lo suficientemente fuerte como para saborear el cobre, y se apretó el puño contra la boca y lo mantuvo allí hasta que estuvo segura de que nada más salía. En el granero, Jacobo hablaba con él. Caballo sobre la avena. Él no vio. Cuando regresó 20 minutos después, las rosas estaban en la mesa de la cocina en su tarro, y el papel marrón estaba doblado pulcramente en la barandilla del porche. Y Ana estaba en el jardín usando los guantes nuevos, y estaba trabajando, y no se giró, y él no le pidió que lo hiciera. Se sentó en el porche, la vio moverse entre los bancales. Los guantes captaban el sol bajo, pálidos contra la tierra oscura, cuero nuevo brillante entre el verde. Detrás de él, adentro, las rosas se abrían al calor de la cocina. Las primeras flores en estar en esa habitación en 3 años la llenaron con un olor que no sabía que le había faltado hasta que regresó. Había dicho lo que necesitaba decir. No por Ana. Ella nunca le había pedido que hablara. Por ella. No por Ix. El hombre arreglaría su propia cuenta o no. Por sí mismo, porque quedarse en silencio, había aprendido, era solo otra forma de cerrar una puerta. Y él había terminado con las puertas cerradas. El sol se puso. Las sombras se extendieron por el jardín. Ana se arrodilló en el bancal de hierbas con sus guantes oscureciéndose en la tierra. Jacobo observó, y el pensamiento que le vino no fue el que esperaba. No sobre el jardín, ni los guantes, ni las rosas en la mesa. Era más simple y más pesado. Le había dado herramientas, le había dado dinero, le había dado su voz delante de los hombres que la habían despreciado, pero no le había dado la cosa que necesitaría para quedarse. Y esa cosa estaba en una caja de nogal en su dormitorio, debajo de todo lo que había tenido demasiado miedo de abrir. La puerta del cuarto de costura de Margarita estaba abierta. Había estado abierta 3 semanas ahora desde esa noche de julio en el porche, y Jacobo había dejado de
Verla como se deja de ver una ventana. Era parte de la casa de nuevo. El aire circulaba a través de ella. La luz entraba. Había llevado el bastidor de colcha a la sala principal. Lo había colocado contra la pared oeste, donde el sol de la tarde golpeaba la tela y arrojaba color sobre las tablas del suelo. El patrón de doble anillo de bodas, esos círculos entrelazados de percal y algodón de saco de harina y la tela azul de Vallehermoso captaban la luz cada tarde. No lo había terminado, no tenía intención de hacerlo, pero ya no estaba cerrado tras una puerta. Estaba en la habitación donde vivía la gente. La noticia se había corrido como las noticias en los pueblos pequeños. No rápido sino constante como el agua encontrando terreno nivelado. La señora Puy todavía no sonreía cuando Ana entraba por suministros, pero había dejado de recoger su falda. Esos 6 pulgadas de banco de pino se habían reducido a 3. No era calidez, era la ausencia de frío activo. Y en Vallehermoso eso pasaba por progreso. El dedal que había dejado en el alféizar de la ventana en el cuarto de costura, la Biblia que había puesto en el estante de la cocina junto a la lata de café donde podía ver el lomo agrietado cada mañana. La flor prensada todavía estaba adentro marcando una página en los salmos. Ahora estaba en su dormitorio. La caja de nogal estaba en la cómoda donde había estado durante 8 años, desde antes de Margarita, desde que su madre se la dio el otoño en que murió. Caja pequeña, esquinas unidas a mano, cierre de latón oscurecido por la edad. La madera era lisa por el manejo, la veta pulida por generaciones de pulgares. La abrió. El broche de camafeo de su madre, marfil sobre ónix negro. El perfil de la mujer afilado y fino. El alfiler en la parte posterior todavía recto. La alianza de Margarita en una cadena fina. La había colgado allí después del funeral porque no podía mirarla en su propia mano y no soportaba guardarla en un cajón. La escritura de 30 acres, escrita a mano en papel grueso. Un mechón de cabello castaño rojizo en una cinta de seda, atado en un nudo que Margarita había hecho 3 meses antes de enfermar, porque había dicho que quería que tuviera algo de ella que no se desvaneciera. Jacobo tocó cada pieza, la cara fría del camafeo, el peso fino del anillo, el borde áspero del papel. La cinta de seda que aún conservaba su nudo. Cerró la caja, la cogió, la llevó a la cocina. Rosas frescas en la mesa cortadas esa mañana. Ana las cambiaba cada 3 días. El tarro de conserva se había convertido en un accesorio permanente como la cafetera, y la cocina olía a ellas ahora. No como el pan de Margarita, no un reemplazo, algo nuevo creciendo en un espacio que había estado vacío. Puso la caja de nogal sobre la mesa, se sentó, puso las manos planas a cada lado de ella. A través de la ventana el jardín estaba dorado. La luz de finales de agosto caía sobre el bancal de hierbas y los bancales de rosas y el enrejado remendado. La artemisa más allá de la valla había pasado de verde a bronce. El cielo sobre ella tenía el azul profundo y limpio que llega cuando el calor finalmente se rompe y el aire se recuerda a sí mismo. La puerta trasera se abrió. Ana entró. Sus guantes estaban oscuros de tierra. 2 semanas de uso diario habían llevado el cuero color canela al color de la tierra. Su trabajo escrito en la piel, como las huellas de Margarita habían sido escritas en las tijeras de podar. Sudor en sus sienes, una raya de tierra en su antebrazo. Olía a artemisa y tierra caliente y al mordisco verde del ajenjo. Vio la caja, se detuvo en el umbral. Su peso se asentó de nuevo sobre sus talones, no retrocediendo, solo haciendo una pausa. Como cuando haces una pausa al borde del agua que no has esperado. Jacobo deslizó la caja por la mesa. El nogal raspó suavemente sobre el pino. Esto contiene todo lo que importaba de antes. Su voz salió espesa. Se aclaró la garganta. El broche de mi madre, el anillo de Margarita, la escritura de los 30 acres, un mechón de su pelo que me dio. Sus manos estaban planas sobre la mesa y el temblor estaba allí de nuevo, esa misma fina vibración del porche de la tienda, y presionó más fuerte contra la madera. Quiero que te lo quedes. Los labios de Ana se separaron, se cerraron. Su mano subió al marco de la puerta.
Jacobo, eso no es mío. Tampoco. Ya lo tienes, dijo rápido. Como se dice algo que se ha guardado más allá de su tiempo, todo. Simplemente no lo sabías. La cocina estaba en silencio. Rosas en su tarro, cafetera en la estufa, el bastidor de colcha contra la pared del fondo, arrojando sus colores hacia afuera. Un pájaro cantó desde la valla, una nota. Luego otra, luego nada. Jacobo se frotó la nuca, sus dedos se hundieron en el músculo, trabajando en un nudo que se había estado formando durante meses. Miró las rosas como las había mirado esa primera noche, como si pudieran decirle que venía después. No soy bueno con las palabras para esto. Sus hombros se encogieron. El gran marco de su cuerpo se contrajo, se tensó como un hombre se tensa. Cuando el peso que lleva se desplaza y tiene que encontrar una nueva forma de sostenerlo. He estado tratando de resolverlo desde esa noche en el porche. No puedo hacer que se asiente bien. Así que lo diré claramente. Levantó la vista. Sus ojos encontraron los de ella al otro lado de la mesa. Ojos marrones profundos con líneas en las esquinas por el sol y el viento, y 38 años de mirar a lo lejos. No eres la mujer de ese patio de subastas. No eres alguien a quien acogí. Su mandíbula se movió, los músculos de su mejilla se tensaron y se relajaron. Eres la que he estado esperando para construir lo que sea que venga. Se detuvo. Se frotó la nuca de nuevo. Eso es todo lo que tengo. La mano de Ana dejó el marco de la puerta. Cruzó la cocina. Sus botas sonaban silenciosas sobre las tablas. Sacó la silla frente a él y se sentó. Y la caja de nogal estaba entre ellos sobre la mesa. El cierre de latón captando la luz tardía de la ventana. Puso la mano sobre la caja sin abrirla, sin acercarla a ella, solo descansando allí, su guante oscurecido por la tierra sobre el nogal liso, cuero nuevo contra madera vieja. Está bien, dijo una palabra. Llenó la cocina como las rosas llenaban el tarro de conservas, silenciosamente, ocupando exactamente el espacio para el que estaba destinado. Y nada más. Jacobo soltó un suspiro. Sus hombros cayeron. Sus manos se despegaron sobre el pino. Miró su mano sobre la caja y asintió. Y el asentimiento era todo lo que tenía y era suficiente. Se sentaron. Ninguno habló. La luz cambió. Las sombras de las flores se movieron por la mesa en lentas formas. Ana se levantó, cogió la caja, la llevó a su habitación y la puso en el alféizar de la ventana junto a las tijeras de podar de Margarita. El nogal y la hule uno al lado del otro. Regresó, cogió 2 tazas del estante, sirvió el café, puso una delante de Jacobo, se sentó con la otra. Bebieron. Jacobo se levantó, sostuvo la puerta trasera abierta. Ana cogió su taza y pasó y fueron al porche. 2 sillas, el jardín debajo de ellas en la última hora de luz de agosto, los bancales de rosas de un verde profundo y constante. Las flores manteniendo su color, el bancal de hierbas oscuro y recto a lo largo de la valla sur, matricaria, ajenjo con suelda, artemisa plantada con la precisión de una mujer que entendía que la medicina y la paciencia eran la misma disciplina. Abajo en el valle, el ganado de Dawson llamaba en el aire que se enfriaba. Jacobo se sentó en la mecedora de Margarita. No se sentía como una intrusión, se sentía como una silla. Ana se sentó a su lado. Sus guantes descansaban en la barandilla, moldeados ahora a sus manos. La caja de nogal estaba adentro. Las rosas estaban en la mesa. La puerta de la habitación de Margarita estaba abierta y la colcha en su bastidor captaría la luz de mañana de la misma manera que captó la de hoy. Los grillos empezaron, uno, luego docenas. Luego el coro completo surgiendo de la artemisa, hasta que fue el único sonido que quedó. La primera estrella apareció sobre la cresta oriental. El ajenjo va a necesitar ser cortado antes de septiembre, dijo Ana. Jacobo asintió. La silla se inclinó hacia adelante y hacia atrás. Lo haremos. Ella se recostó. Él se recostó. La luz sostenía las rosas del jardín, las hierbas
El enrejado remendado, el camino de losas. Y luego lo liberó lenta y fácilmente. Como se libera algo que has estado agarrando cuando finalmente entiendes que no va a ir a ninguna parte. La tarde llegó. Las estrellas llenaron el cielo sobre la cresta. El aire se enfrió y el jardín se elevó a su alrededor. Tierra y rosas y artemisa y el mordisco verde del ajenjo. Y se sentaron en el porche y bebieron su café. Y no dijeron nada más porque no había nada más que necesitara decirse. Las sillas estaban lo suficientemente cerca como para que si alguno de ellos se movía sus manos se tocaran. Ninguno se movió. Ninguno lo necesitó. El jardín contenía la oscuridad como la buena tierra contiene el agua, absorbiéndola, manteniéndola cerca, devolviendo solo la certeza silenciosa de lo que crecería cuando llegara la mañana. Hay un peso que se asienta después de una historia como esta, no un peso pesado, más bien como la sensación de dejar algo que no te dabas cuenta de que habías estado sosteniendo con ambas manos. Muchos de nosotros hemos estado donde estaba Ana, en una habitación donde nadie habló manteniéndonos con firmeza cuando el mundo ya había decidido quiénes éramos. Y algunos de nosotros también hemos sido Jacobo, cerrando puertas que teníamos miedo de abrir, dejando que las cosas buenas se arruinen, porque cuidarlas significaba admitir que todavía teníamos el deseo en nosotros. No necesitamos resolver todo eso esta noche. Algunas cosas se permiten quedarse con nosotros por un tiempo. Como el café se enfría en una taza después de que se ha terminado de hablar, todavía caliente sin ir a ninguna parte. Es suficiente saber que un jardín puede volver después de 3 años de nada. Es suficiente saber que la persona adecuada no siempre llega como la imaginaste. A veces aparecen con tierra bajo las uñas y sin equipaje y un cuaderno de cuero apretado contra el pecho y se quedan. Gracias por sentarse con esta historia esta noche. Fue bueno tener tu compañía.